Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Las mañanas del 5. Con respecto a la visita que tenemos hoy en las mañanas del 5 del señor embajador de Venezuela, pues déjenme comentarles que el día de ayer él presentó oficialmente sus credenciales como embajador de la nación bolivariana frente al gobierno de Honduras. Esto sucedió ayer por la tarde y es una noticia que es preciso poder compartirla con ustedes porque ya se hizo oficial esta representación diplomática del gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para representar a su país ante Honduras. Y esto con la designación del nuevo embajador venezolano, pues se consolidan y se estrechan las relaciones entre ambas naciones. Parte también de las declaraciones que dieron autoridades de gobierno de Honduras fueron que los lazos de hermandad entre ambos países son más fuertes que nunca. Y fue el mensaje que el mandatario hondureño también pues escribió a través de las redes sociales y la bienvenida que le han dado en la casa presidencial al representante diplomático de Venezuela. El nuevo embajador es abogado y da clases de Derecho Internacional, entre otras formaciones y otros también cargos que ha ostentado anteriormente, y es ahora como nosotros también le daremos la bienvenida más adelante para poder dialogar con él sobre el tema de la crisis en Venezuela, sobre la solidaridad que han tenido muchos países del mundo con el gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Y en este caso, sí, a las personas que quieran también manifestar su opinión pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Ahí estarán habilitadas para que puedan hacer sus comentarios con respecto también a la visita del señor embajador de Venezuela hoy en las mañanas del 5. Temas importantes que vamos a discutir y vamos a conocer también un poquito más sobre la situación de Venezuela. Les vamos a ampliar más sobre lo que ha estado pasando, lo que hemos venido reportando. Recuerden que Venezuela, aunado a la gran crisis desde hace muchos años, también está el apagón que generó lamentablemente varios fallecidos, la escasez de agua, la escasez de alimentos y otras problemáticas de las cuales estaremos platicando junto al señor embajador de Venezuela. Así que continuamos, muy pendientes ustedes. Así es, Loren, y me da mucho gusto presentarles al señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, el abogado Claudio Sandoval, que está hoy con nosotros. Me da mucho gusto saludarlo, señor embajador. Mucho gusto. Va a estar aquí con nosotros para platicar sobre la situación de Venezuela, hablar sobre solidaridad, sobre todos los países que han reconocido al presidente encargado de Venezuela, el señor Juan Guaidó. Vamos a regresar con el señor embajador más adelante, así que muy pendientes a través de nuestras redes sociales, podríamos tener contacto con ustedes. Estaba desesperado porque te quería ver. Caracas, Venezuela. Uno de los países más ricos de América Latina, ahora sumergido en un caos. ¡Por nuestra libertad en nuestro país! El país con las mayores reservas de petróleo del mundo, ahora se ve incapaz de alimentar a su gente. En la capital hay colas por todas partes, pero no encuentran nada en los supermercados ni farmacias. Y cuando hay, la hiperinflación vuelve sus precios impagables. Las familias humildes de Venezuela habían sido históricamente leales al chavismo, pero la escasez de alimentos y de medicamentos acabó con las bases de Maduro. En julio del 2017, Caracas ardió en llamas. El pueblo, indignado por el hambre, escasez y corrupción, salió a las calles y más de 130 venezolanos murieron en enfrentamientos con la policía. La Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana ha hecho un esfuerzo heroico y lo debe seguir haciendo, sin armas de fuego. Después de meses de protestas, Maduro se reelige como presidente con una abstención récord y en medio de denuncias de fraude. Las acciones de la oposición continuaron, buscando el orden constitucional, exigiendo ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela, que según datos de la ONU, se encuentra en niveles de pobreza extrema.
El pasado mes de enero, Juan Guaidó, un joven de 35 años que hasta hace poco era un diputado casi desconocido, se adueñó de los titulares de los principales medios del mundo, al autoproclamarse presidente encargado de Venezuela. Maduro por tener la banda es presidente. Maduro por tener los símbolos del poder es mandatario. Lo que da eso es el voto, es la gente, es la calle, es la fuerza, es el reconocimiento y el amor de nuestra gente. Convencidos de que esta es la ocasión propicia, centenares de personas se aglutinaron en la plaza, bajo la atenta mirada de la estatua de Simón Bolívar. En medio del llanto y consignas, Venezuela ha recuperado la esperanza. La solidaridad y reconocimiento de artistas se vio reflejada en conciertos para pedir al gobierno de Maduro que se abrieran las fronteras de Venezuela para recibir la ayuda humanitaria. A pesar de que persiste la tensión en las fronteras, el pueblo venezolano asegura que se mantendrán en pie hasta ver a Venezuela libre. Es así como comenzamos entonces esta conversación con el señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, que hoy nos acompaña aquí en las mañanas del 5, y vamos a conversarlo sobre todo la crisis que está atravesando este país sudamericano, así como la solidaridad de los países también que han reconocido al presidente encargado de Venezuela, el señor Juan Guaidó. Y para ello también está con nosotros Eric Chavarría y Loren Mercadal. Señor embajador, bienvenido a las mañanas del 5. Gracias. Estoy muy complacido y afortunado. En Venezuela, cuando un hombre está entre dos mujeres, se siente afortunado y debe pedir un deseo. Así que ya yo lo pedí. Bueno, ya lo pidió y eso sí. No lo va a decir. Bueno, no, lo voy a decir, es ver a una Venezuela libre de una vez por todas. Ese es mi deseo el día de hoy. Buenos días, señor embajador. Es un placer que usted nos acompañe en las mañanas del 5 y darle la bienvenida a Tierras Catrachas, a Honduras. Como se lo dije antes de entrar a cámara, esta es su casa y siéntase como en su casa. Nos sentimos muy contentos de poder platicar con usted y que nos cuente todo lo que está aconteciendo en la República de Venezuela, porque pues a todos nos interesa. Gracias. Ya me siento en casa, de hecho. Me siento como en mi país. Yo tengo varios años fuera de Venezuela y entonces venir acá a esta tierra tan linda de Honduras me hace tener sentimientos encontrados, porque me siento muy identificado, como si estuviera en mi propio país. Tenemos muchas similitudes, de hecho. Bueno, si bien Venezuela, buen día señor embajador, es un país que está a miles de kilómetros fuera de nuestras fronteras, es el cono sur. Mi pregunta es, la de muchos quizás que no están completamente informados de esta situación: ¿cómo comenzó todo? Sí, bueno, todo comenzó, la historia es muy larga, pero digamos que lo que podemos decir en este momento es que la historia comenzó en el año 1992 con un intento fallido de golpe de Estado por parte de quien hoy ya es difunto, Hugo Chávez Frías, por un proceso de poder, al menos visiblemente en ese momento, pero un proceso de toma del poder de corrientes, digamos que ahora llaman progresistas, pero que en su momento eran corrientes socialistas, comunistas, que vinieron infiltrándose en Venezuela ya desde finales de los años 50 y tuvieron importante participación en Venezuela a través de la Revolución Cubana, que propició una guerra civil o una guerrilla urbana y rural en Venezuela en los años 60, 70. Se dieron cuenta que por la vía violenta no podían llegar al poder
su último intento fue en el 92 y luego entonces llegaron por la vía de las urnas en el año 98 y ahí empezó la pesadilla de Venezuela, porque si bien durante los primeros años hubo un proceso de visibilización social y de inclusión social, el populismo, que es una de las formas de caracterizar este régimen, lo que llevó fue a la inclusión de un grupo y luego la exclusión de otro grupo que eran minoría hasta cierto tiempo, pero luego, como muy bien dice el micro que nos han compartido, perdió base social producto de una serie de problemas y porque se olvidaron entonces del pueblo, se instauraron en el poder y se convirtió un populismo cleptocrático, básicamente una cúpula de poder que se enriquece, se convierte en una nueva clase en la oligarquía y entonces oprime al pueblo. ¿Y por qué lo oprime? Porque entre la posibilidad de salir del poder y prefieren quedarse a cualquier costo porque han cometido muchos delitos, muchos crímenes, inclusive violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y entonces tienen el temor de que al salir del poder sean puestos en manos de la justicia. Esa es a grosso modo una forma de explicar el contexto. Y avanzando un poquito en la historia, señor embajador, ya pues se ha dicho y se ha conocido que la crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela, que se aumentó y se incrementó un poquito más en el 2013, o el 2013 es donde se ha acaparado más los titulares y de los principales medios de comunicación. Podemos decir cuál ha sido también el compromiso de los jóvenes, porque usted es un embajador joven, y eso lo hablábamos antes de comenzar esta entrevista, que también fueron protagonistas de aquellas manifestaciones tanto del 2014 como del 2017. Correcto, sí. La debacle del proyecto socialista del siglo XXI comienza a partir de, digamos, julio del 2014, cuando caen los precios petroleros a más del 60%, y entonces un sistema que se construyó en el rentismo petrolero, lo único que se produce en Venezuela o se exporta en Venezuela es petróleo de manera significativa. Eso cayó y entonces, ocurrió una debacle económica que hoy estamos viendo 5 o 6 años después. Ahora bien, por supuesto que nosotros veníamos, la juventud venía luchando y advirtiendo como sector de avanzada de la sociedad venezolana desde hace mucho tiempo. En lo particular, ya que me estás preguntando, yo formo parte de la llamada generación del 2007. Fue la única generación que logró derrotar electoralmente al difunto Chávez el 2 de diciembre del año 2007 con ocasión a la celebración de un referéndum donde se pedía, una de las cosas que se pedía o que intentaba imponer el dictador Chávez en su momento era la reelección indefinida para eternizarse en el poder. Ya sabemos cuál fue la suerte de Hugo Chávez. Entonces yo vengo y mi generación viene de esas luchas estudiantiles y 10 años o más de 10 años después, entonces estamos ahora asumiendo un rol de responsabilidad importante. En el 2014, para hacer referencia y ya finalizo, ciertamente a principios de año, antes que ocurriera la caída de los precios del petróleo, sí hubo una implosión que se denominó La Salida, donde pues hubo gran represión, y luego en el 2007, y eso generó una gran cantidad de presos políticos y que es una de las características de lo que hoy podemos denominar como una dictadura. Señor embajador, y los jóvenes, lo decía Critza, también con Eric lo platicábamos, forman parte importante de esa masa en Venezuela, de la voz de Venezuela. En este caso nos vamos a ya ubicar en el 2019, que pues marcó un precedente, un hito muy importante en la historia de este país. ¿Cómo nosotros, cómo los países podemos colaborar, ver la solidaridad de muchos países y ver también la situación de jóvenes que incluso esos videos se han hecho virales, comiendo de la basura, situaciones tan difíciles como seres humanos realmente nos toca y nos llega en el corazón? Sí, bueno, mira,
Te cuento que ya Honduras ha aportado grandemente en este esfuerzo. No me cansaré de repetirlo y de agradecerlo. Un gesto concreto es el envío de ayuda humanitaria y que está copiado ahora en Cúcuta, 2 toneladas de ayuda humanitaria compuesta por comida y medicina. Y ese es el tipo de ayudas y aportes que necesitamos en este momento, porque el pueblo venezolano está siendo hambriado, hay hambruna producto de que no vamos a negarlo. Todavía la usurpación, la dictadura tiene control del factor armado, de la Fuerza Armada, y eso nos ha impedido que nosotros podamos desarrollar algunas otras funciones de gobierno y asistir a la sociedad venezolana, como ingresar esa ayuda humanitaria. Hay otras maneras en las cuales las cuales la comunidad internacional ha venido colaborando, incluyendo el tema de sanciones, y todo lo estamos manejando en este caso particular de las salidas pacíficas a través del Grupo de Lima. En oposición a Maduro y su movimiento liderado por Guaidó, a corto plazo, ¿qué ocurrirá con Venezuela? ¿Cuál sería el peor escenario o el mejor escenario a corto plazo? Bueno, mire, yo no soy analista político en este momento, de manera que yo no puedo... Usted sabe que el analista político observa la historia y la comenta, mientras que el político hace historia, y eso es lo que estamos tratando de hacer acá. Nuestra agenda es la de la libertad, es la de la democracia, y esa es la agenda que estamos tratando de hacer realidad. Bueno, ¿y qué es lo que se espera a la comunidad venezolana viviendo en Honduras? Sabemos que mucha gente que vive en este país tiene familiares allá y está sufriendo también de la misma manera. ¿Qué espera esa comunidad de su presencia y su estadía en este país? Bueno, hemos tenido conversaciones con la diáspora venezolana, con nuestros connacionales acá residentes en Honduras, y la principal preocupación es en materia migratoria. Pues hay un tema de visados y de posibilidades de acceder acá a Honduras bastante compleja, y nos hemos comprometido a seguir trabajando en esa materia. La diáspora venezolana, el venezolano, esto es objetivo. Incluso en Estados Unidos el Pew Research Institute ha sacado una estadística donde ha dicho que en Estados Unidos el sector venezolano, la diáspora venezolana, es la más preparada de todas las diásporas que existen, al lado de la diáspora iraní. Entonces eso también lo queremos traspolar y hacer entender acá, que los venezolanos, lejos de ser un estorbo para Honduras, pueden ser y ya están siendo aportando gran valor a esta sociedad, y queremos que se siga fortaleciendo ese camino. Muy bien, señor embajador, nos ha dado mucho gusto recibirlo aquí en las mañanas del 5, de verdad que ha sido un verdadero placer, de hecho que nuestra audiencia le conozca como el representante del gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y bueno, y esperamos que pronto se haga esa transición democrática en el país sudamericano. Gracias por habernos visitado. Gracias. Y las mañanas del 5 de su casa está abierto para que usted, pues, cuando desee, nos visite y toquemos temas importantes, así como el de esta mañana. Gracias. Sí, perfecto. Continuamos con más.